Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, un tubo en U con sección transversal uniforme está abierto a la atmósfera. Se llena parcialmente con mercurio. Luego se vierte agua a ambos lados. Si el sistema se encuentra en equilibrio, tal como se muestra en la figura, y H2 es igual a 2.5 centímetros, calcule el valor de H. Bien, sin más, vamos a proceder a la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es entonces identificar el concepto. Aquí entonces vemos claramente, de acuerdo a la gráfica y de acuerdo al enunciado, que lo que tenemos es un ejercicio que tiene que ver con presión hidrostática y lo que tiene que ver con el principio de Pascal, que también está involucrado aquí. Como segundo aspecto, vamos a plantear el problema. Entonces, para plantear el problema, lo que tenemos que hacer es mirar con detalle el diagrama y ver qué podemos sacar de allí para el análisis y planteo del ejercicio. Como segunda medida, tenemos que ver qué ecuaciones están involucradas. Cuando hablamos de presión hidrostática, entonces inmediatamente tenemos que pensar que la presión en cualquier punto de un fluido o de una columna de fluido está dado por la presión atmosférica más la densidad del fluido que estamos considerando por la gravedad y por la altura. Esa es entonces la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿verdad? Vamos entonces nuevamente a hacer el diagrama y sobre él vamos a hacer algunas observaciones y aclaraciones para entender exactamente cómo podemos atacar el problema. Bueno, ya con el esquema nuevamente planteado, vamos a ver qué datos conocemos, qué nos hace falta y cómo lo vamos a calcular. Primero que todo, vamos a ir directamente al dibujo. Entonces nos dan la altura H2, que la conocemos, nos dicen que H2 es 2.5 centímetros y nos piden, y el ejercicio nos pide que calculemos la altura H1. Con eso en mente, entonces vamos a recurrir a un concepto básico en hidrostática y es lo que tiene que ver con el principio de Pascal. Vamos a elegir dos puntos que estén a la misma altura en ese tubo en U. Entonces vamos a elegir un punto en el lado izquierdo, en la interfase, justo ahí, lo vamos a llamar el punto A, y el otro punto a la que estaría a la misma altura, que lo vamos a llamar el punto B. De acuerdo con el principio de Pascal, podemos asegurar que la presión hidrostática en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Eso de acuerdo con el principio de Pascal. Con eso ya entonces lo que nos queda es simplemente plantear dos ecuaciones, hacer una igualación y prácticamente el ejercicio estaría resuelto. ¿Por qué decimos eso? Muy sencillo. Vamos antes que nada a llamar a esta altura que está aquí H3. Tampoco la conocemos, pero nos va a servir para el proceso del problema. Entonces, si yo arranco por el lado izquierdo del tubo y voy a calcular cuál es la presión hidrostática en el punto A, voy a tener lo siguiente. Va a ser igual a la presión atmosférica que hay en este punto, ¿cierto? Llamamos P sub 0, que es la misma aquí, porque ambos lados están abiertos a la atmósfera, ¿verdad? Entonces P sub 0 más la columna de agua. Toda la columna que está en rojo es una columna de agua. Entonces va a ser igual la densidad del agua por la gravedad por la altura. Pero la altura no es más que la suma de esas tres alturas, que sería H1 más H2 más H3, ¿verdad? Para la parte B, entonces tendríamos que la presión hidrostática en B va a ser igual, arrancamos con la presión atmosférica en la parte superior, más la densidad del agua, ¿cierto? Porque estamos considerando la columna de agua ahora, por la gravedad, por la altura de la columna de agua que sería H3, más la densidad del mercurio, por la gravedad, por la altura de la columna de mercurio que sería H2 para llegar hasta el punto B. Y eso sería entonces las dos ecuaciones. Entonces llamaríamos esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Y ahí está ya prácticamente planteado el problema con el principio de Pascal de que PA es la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, pues prácticamente ya podemos resolver el ejercicio sin ningún problema. Entonces el tercer punto es resolver
el problema. Entonces, como dijimos que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es igualar esas dos ecuaciones. Entonces decimos que P sub 0 más la densidad del agua por la gravedad por la suma de las tres alturas H1 más H2 más H3 va a ser igual a la presión en B, que es la presión atmosférica, más la densidad del agua por la gravedad por H3 más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 2. Si miramos a ambos lados de la ecuación, vemos que la presión atmosférica P sub 0 en ambos casos está a ambos lados, entonces se eliminan, ¿verdad? Y así nos queda la ecuación de la siguiente forma: densidad del agua por la gravedad por H1 más H2 más H3 igual a densidad del agua por la gravedad por la altura 3 más la densidad del mercurio por la gravedad por H2. Entonces aquí también podemos ver que la gravedad se puede anular en cada uno de los términos de la ecuación. Entonces la gravedad se puede anular y esto nos daría la densidad del agua por H1 más H2 más H3 igual a la densidad del agua por H3 más densidad del mercurio por H2. Entonces nos queda densidad del agua por H1 más densidad del agua por H2 más densidad del agua por H3 igual a densidad del agua por H3 más densidad del mercurio por H2. Vemos aquí también que a ambos lados de la ecuación tenemos densidad del agua por H3, entonces también se van a cancelar y así tendríamos que la ecuación se nos reduce a densidad del agua por H1 más densidad del agua por H2 igual a densidad del mercurio por H2. Esto nos daría densidad del agua por H1 a densidad del mercurio por H2 menos densidad del agua por H2. Muy bien, entonces ahora tendríamos densidad del agua por H1 va a ser igual a H2 por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Despejamos H1, que es lo que queremos calcular, y tendríamos que H1 va a ser igual densidad del mercurio menos densidad del agua sobre densidad del agua por H2. Y aquí vamos a tener que H1 va a ser igual a la densidad del mercurio sobre densidad del agua menos 1, ¿verdad? Es equivalente a la expresión anterior por H2. Entonces tendríamos que H1, si reemplazamos todo, H1 sería igual a la densidad del mercurio, que sería 13.6 sobre 1, que es la del agua, menos 1 por H2, que es 2.5 centímetros, ¿cierto? H1 entonces sería igual a 13.6 menos 1 por 2.5 centímetros, lo que es igual a 12.6 por 2.5 centímetros. Entonces H1 sería igual a aproximadamente 31.5 centímetros. Y esa es la respuesta que estábamos buscando. El cuarto punto, como siempre, es evaluar respuestas para verificar que sean lógicas y consistentes.
Bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya quedado claro. Como ven, el ejercicio es fácil, muy fácil. La física se reduce a entender los conceptos claramente, saber aplicarlos, manejar las fórmulas, que no son muchas en cada tema, y las cosas así se vuelven algo muy interesante. Bien, ha sido un placer haber podido compartir esta información con ustedes. Espero que les sea de utilidad. No olviden seguir apoyando este proyecto y seguir visitando mi sitio web, mi canal en YouTube, mi página en Facebook. Muchas gracias. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com.